Ya está, estamos en vivo. 3. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en el podcast de cine La Cuarta Pared, transmitiendo desde Playa del Carmen a través de la plataforma Caleidoscopio. En esta noche me encuentro con Iván Reyes. Y yo soy Jorge Domínguez. Esperamos que les guste este programa. Hablaremos de varias cosas, entre ellos, pues bueno, como ya se volvió costumbre, los estrenos de la semana. Así es. Pero antes de ir de lleno a la información, hay que recordarle nuestras redes sociales, que nos encuentran en Facebook, Twitter y YouTube como @caleidopodcast. En el caso de YouTube también nos encuentran como Caleidoscopio Network. Y pues bueno, esperamos que se suscriban, que nos den like, que nos compartan el video en el caso de Facebook. Que comenten también. Si nos están viendo en YouTube, que se suscriban, eso es importantísimo, porque sí nos ve algo de gente, pero casi no se han suscrito, entonces sí nos ayudaría mucho que se suscriban, que activen la campanita para que sepan cuándo estamos subiendo un nuevo video, que es muy seguido. De hecho, creo que llevamos más de 30 videos en este periodo. Es más, subimos más de uno por semana. De hecho, lo que sucedió con la película Oso Polar, ¿te quieres comentarlo? Ah, sí, bueno, pero eso fue en Twitter. Bueno, pero salió de, tiene la raíz en YouTube. En YouTube, así es. Sí, bueno, lo que pasa es que el podcast pasado hicimos por ahí una mención de qué habíamos visto y qué podíamos esperar de la película Oso Polar, que es una, para que no sepan de qué estamos hablando, es una película, la primera película mexicana grabada en iPhone, completamente en iPhone, de hecho con iPhone 5, y bueno, pusimos por ahí un comentario y el fragmento específico donde estamos hablando de esa película en Twitter, y la cuenta oficial de Oso Polar le dio like y nos retuiteó, lo cual les agradecemos mucho. Y por ahí se pone bueno, interesante, bueno, el desmadre en Twitter, ¿no? Exacto. Y bueno, como dice, el video es desde YouTube, ¿no? Pues bueno, si te parece, nos vamos directamente con los estrenos de la semana. Esta semana hay varias cosas, están como mezclados, ¿no? Es un chido y variado, pero del cine, del Cinépolis. Tenemos unos reestrenos. ¿Sí es? Sí, por ejemplo, vamos a comentar el primero, que es, ahorita les digo, es una película mexicana que se llama Cómo filmar una 3X. Estaba viendo el tráiler. Es una película, no sé qué esperar, la verdad. En el tráiler yo creo que te explica mucho de lo que es la película. Básicamente es un director que está buscando una oportunidad. Por alguna razón llega alguien, un productor que tiene el varo pero no tiene un director y le urge conseguir un director para hacer una película. Y entonces le hablan a este güey, ¿no? Entonces, por alguna razón, como que le dan libertad creativa para hacer la película. Ajá. Y entonces él está buscando, obviamente como su primer obra maestra, quiere pues hacer algo espectacular y que lo recuerden por eso y todo. Pero muchos le recomiendan que haga una película porno, ¿no? Y él, para vender, se podría decir. Sí, o no sé, la verdad no sé. Hay varias incógnitas que en el tráiler no quedan muy claro por qué pasan, ¿no? Y bueno, como que él se rehúsa a hacerlo, pero que llega a una conclusión de que está atorado financieramente, se le está dando la oportunidad de que le van a dar ese dinero, y es casi o haces esa película o no, olvídate de hacer algo, exacto. Entonces, pues, bueno, ya se decide por hacer la película, entonces viene la segunda disyuntiva. ¿Cómo hacerla? Porque pues, sí, él no ha hecho ni películas, menos una porno, ¿no? Entonces, ¿cómo convences a las actrices de que hagan esas escenas y todo? Lo más difícil. Entonces, con lo que te estoy diciendo, pues queda un poquito obvio que es una comedia. Ok. No sé qué tan buena sea. Lo que sí me gustó es que no son caras conocidas, ¿eh? Ah, ok. Ya basta de los Derbez y toda su pandilla. Las personas que salen ahí, no, al menos yo no las ubico tan fácilmente.
puede ser que me digan, no, ese sí, Pero está difícil. Ajá, de los actores está Héctor Jiménez, Miguel Islas y Carlos Macías. Entonces, la verdad no sé qué tan buena sea, pero pues podría resultar divertida, ¿no? Bueno, algo diferente de lo que hemos estado pidiendo, ¿no? Sí. Constantemente en este programa hablamos de tener variedad, exacto, y que no sean los mismos, y que el INCINE también le dé la oportunidad a otros directores, incluso a otros actores, ¿no? O financiando películas que a lo mejor no tengan la exposición o el artista de moda, pero bueno. Sí. Todos estos estrenos son para el día de mañana. No es una película nueva que se llama El viaje de Chihiro, que es una animación japonesa que ha permanecido durante bastante tiempo como una de las predilectas porque tiene muy buena calidad de animación. Y bueno, por lo que sé, es el ciclo de cine de arte de Cinépolis ahorita, entonces ahí van a haber varias japonesas. Bueno, y de hecho creo que son todas del mismo director. Entonces, okay. No estoy muy empapado de la filmografía de él, pero la más importante es El viaje de Chihiro, que definitivamente vale la pena. Nada más para que más o menos sepan de qué es una niña que va con sus papás en la carretera, de repente entran como un tipo túnel, algo así, y se da cuenta que ese túnel los llevó como a otra dimensión, más o menos, y sus papás han sido convertidos, si no me recuerdo, creo que en cerdos. Y entonces la niña se pone muy pues angustiada, desesperada porque sus papás son los cerdos, y entonces ahí empiezan las aventuras de ella en esa tierra. Pues otro mundo se puede decir. Exacto, ¿no? Muy al estilo de Lovecraft, de Stephen King. Bueno, nada más que esos de Lovecraft dicen de terror, ese no es de terror. No tiene nada que ver. Pero bueno, por ahí va el asunto para que quienes les interese que puedan tenerlo. Exacto. Después tenemos Terror a 47 metros. También chequé el tráiler. Les voy a decir lo que dice el tráiler, o sea, lo que puedes ver en el tráiler, no estoy adelantando ningún spoiler. Son unas chicas que van de vacaciones a México, no sé qué parte, supongo que Los Cabos, toda esa parte, y les ofrecen hacer un nado con tiburones, por lo cual ahí es donde más o menos te puedes imaginar por dónde va el asunto, ¿no? Bueno, estas chavas no quieren, las convencen, se meten a la jaula, están disfrutando pero ya sabes, siempre ponen así que están iniciando, avientan la carnada y a los tiburones de 20 metros y agresivísimos, ¿no? O sea, cosas que no pasan en la vida real, ¿no? Digo, sí pueden pasar, pero eso es muy, muy raro. Los tiburones no son de buenas a primeras así, de agresivos ni nada, ¿no? Bueno, se meten las chicas a la jaula. Todo eso está en el tráiler, ¿eh? Pareciera que les estoy contando la película completa, pero es lo que está en el tráiler. Y bueno, están ahí y de repente un tiburón se pone como loco y las tratan de sacar. Y donde las están tratando de sacar porque están en una jaula, están con un equipo de buceo y todo. Bueno, es como de respiración, no sé si de buceo independiente como o las mangueras que van hasta arriba, no sé muy bien. Yo creo que es buceo, o sea, con tanque de buceo. Y total, que ya están sacando de la jaula y ¡pum! Se corta el cable de acero, que eso está muy cabrón también, cómo se va a cortar un cable de acero así, enorme, güey. Se corta y se cae la jaula hasta el fondo, 47 metros, por eso se llama así la película. Se quedan hasta abajo 47 metros y el tanque de oxígeno solamente una hora, exacto. Esa es ahí como la primicia de salir, ¿no? Y aparte... Exacto, y de ahí es el desarrollo de la historia de esa película. Interesante. Sí, no creo que esté tan mala, ¿eh? No creo que esté tan mala, pero... Bueno, pues, ya sabes, manejan mucho como lo que explotó mucho Tiburón. Sí, claro. Los tiburones son malos y que no puedes poner un pie en el agua porque te van a matar y te van a hacer pedazos. Entonces, juegan mucho con esa... A lo mejor los efectos especiales valdría la pena verlos. No sé qué tal. No sé. Pero bueno, la trama suena interesante. Suena más o menos, ¿no? Luego está Los Ex, que es una comedia romántica que la verdad no se me antoja. No investigué mucho acerca de eso, pero para quienes les gusta la comedia romántica, pues es una buena opción.
de las únicas comedias románticas que hay esta semana. Después sigue una película importante por el background que hay, que se llama La Verdad Incómoda 2. ¿No? Algunos recordarán que salió la 1, de hecho ganó un Oscar a mejor documental, me parece. Y a mí esta película, te voy a explicar, no la he visto, ni siquiera he escuchado si está buena, si está mala, pero yo no la iría a ver, te voy a decir por qué. De entrada, quien la hizo, no que la dirigió, pero él estuvo como, fue la mente maestra detrás estamos hablando de La Verdad Incómoda 1. De entrada, te dicen verdad incómoda, ok. La mente maestra es Al Gore, que fue el vicepresidente de Estados Unidos, ¿no? Un vicepresidente de Estados Unidos difícilmente te va a decir una verdad incómoda, güey. ¿Estás de acuerdo, no? Exacto. Y este güey, Al Gore, se lleva así a todas partes, quiere tatuarse. Yo soy ambientalista y miren qué verde soy y todo eso, ¿no? Cuando salió la película, la primera, generó controversia, hubieron muchas personas que quisieron debatir con él, cosa que él nunca estuvo dispuesto para varios argumentos que decía en la película. Entre otras cosas, el creador de The Weather Channel, que se llama John Coleman, creo, algo así. Okay. Tiene una demanda por la primera película, La Verdad Incómoda. Porque él decía, le preguntan, ¿no? Oye, ¿por qué demandas a Al Gore por esa película? Dice que, bueno, él nunca ha querido discutir nada de lo que lo que tiene que decirle, pero que él ha sido meteorólogo y ha estudiado el clima durante añísimos. No por nada creó The Weather Channel, ¿no? Claro. Es una eminencia en eso, ¿no? Entonces, él quería discutir varios de las cosas que dice en la película y que habla con mentiras, dice. Entre ellas que el grupo de científicos que supuestamente respalda a los estudios de Al Gore son científicos que de científicos no tienen nada, entre otras cosas. Creo que lo que la discusión de fondo es que al parecer hay un cambio climático. Okay. Eso es casi indiscutible, ¿no? Pero no es provocado por lo que la película dice. Es mucho más complejo, porque básicamente lo que dice la película 1 es que la culpa de que haya un cambio climático así es el efecto invernadero. Exacto, provocado por el CO2, que básicamente la película dice que la mayor parte es provocada por utilizar combustibles fósiles, exacto, combustibles fósiles. Esa es la idea de toda la película. Dejemos de utilizar combustibles fósiles para que se reduzca el CO2 y a la vez se detenga el cambio climático. El gas invernadero y por default y el cambio climático. Esa línea se la han discutido un chingo de veces, pero él no está dispuesto a discutir eso. De hecho, hay un documental japonés, no, perdón, no es un documental, es un estudio que menciona que el cambio climático, que este cambio es normal y natural, se podría decir hasta cierto punto, y que la Tierra durante todo su proceso de vida ha sufrido este tipo de problemas, incluso sin tener seres humanos. Entonces, sí, efectivamente, los gases contaminantes que emitimos como raza humana a través de los carros, etcétera, sí generan un impacto, pero no es el motor de eso, sino no es como lo quieren pintar, que el apocalipsis viene porque somos grandes consumidores de combustibles. Aquí creo que el meollo del asunto es de que, a ver, sí estamos haciendo mal consumiendo tanto combustible y hay que ahorrar en esto, en aquello, no talar y todo lo que ya sabemos que se tiene que hacer como en lo personal, como sociedad y como gobierno y como población mundial, ¿sabes? Eso cada quien
en los diferentes niveles sabe. Pero eso no necesariamente está ligado al deterioro o al cambio, el cambio climático. Exacto, sí afecta, pero es mucho más complejo que solamente eso, ¿no? Hay otros factores naturales como los que tú dices, ¿no? Son ciclos. Es más, en Marte se ha registrado temperaturas anormales, ¿no? Y allá no hay nadie, no hay ningún humano haciendo cosas, ni hay un Al Gore para denunciar que en Marte. No, incluso, por ejemplo, el mismo proceso que vivió la Tierra en el calentamiento, en la era de hielo, ¿no? O sea, también hubiera sido, por ejemplo, si eso estuviese ocurriendo en estos momentos, te apuesto a que todo sería, o la mayoría sería atribuido es que el gas invernadero, o bueno, los gases, exacto. Y finalmente ese fue un proceso completamente natural. Finalmente la Tierra está cambiando y ese cambio obviamente es constante, como el mismo nombre lo dice. Entonces, sí, efectivamente, como tú dices, la primera película se está vendiendo algo así, pero finalmente fue un vicepresidente de Estados Unidos y si hubiera querido hacer algo, a ver, hizo cosas, pero no hizo todo lo que debió de haber hecho, ¿sabes? O sea, mira, hay muchas cosas que del gobierno él no hizo, pero dejamos de lado el gobierno a lo mejor porque puedes decir, bueno, es que él no tiene tanto alcance, hay limitaciones, hay un congreso, está el presidente, etcétera, muchos factores. Pero una de las cosas que como que menciona su documental como forma de chiste es de que, por ejemplo, que alguien está, por ejemplo, cambiando los focos, ¿no? Por tipo de luz, ya sabes que ahorras energía y no sé qué, y se le acerca, no me acuerdo si es Al Gore o alguien, creo que sí es Al Gore, y le dice, sí, pero o sea, no nada más cambiando focos vas a lograr un cambio, hay que hacer mucho más acciones para así como te lo estoy diciendo, así en ese tono como de sí, yo lo sé, ¿no? Sí, como burlándose de los programas ambientales actuales que solamente se enfocan, según él, en cosas, en nimiedades, cuando el problema es mucho más amplio y hay que atacar de manera más global. Ok. Es más o menos por donde va. Bueno, ok. Por ahí hicieron no me acuerdo qué periódico de Estados Unidos, hizo una investigación acerca de una propiedad que tiene en Estados Unidos, algo. Y resulta que él consume más energía que hicieron ahí, así como, quizás estoy exagerando de más, pero así más o menos en proporciones gigantescas, que consumía lo mismo de electricidad que 28,000 somalíes o así. O sea, como alguien que defiende que se declara ambientalista a morir, lo que tú decías, en el gobierno dejó mucho que desear en cuanto a lo que pudo haber hecho, y en su vida personal, güey, o sea, consume más energía que muchos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, como que algo ahí no cuadra, güey. O sea, sí. A ver, vicepresidente de Estados Unidos diciéndome una verdad incómoda a mí, un ciudadano regular y común y corriente, desde ahí no me cuadra. Y le fueron sacando sus trapitos al sol y todavía sigue descuadrando más. Gana un premio al Oscar. Sí. Todavía más, güey. O sea, ¿me entiendes? Sacan una segunda, ya es el colmo. Sí. O sea, por esa razón esta película... A ver. O sea, la iría a ver si así se llamara y le hiciera, por ejemplo... ¿Cómo se llama? No sé, cualquiera que haga documentales, ¿no? Uno de mis favoritos. Michael Moore. Supongamos que lo haga Michael Moore o quien sea, no necesariamente Michael Moore, ¿no? Y diría, bueno, Michael Moore sí dice verdades incómodas, ¿no? Exacto, de hecho él va y entrevista a la gente, o sea, él los entrevista y les dice como tal, les hace la pregunta como tal. Exacto, entonces... Eso sí es interesante, fíjate, o sea, él sí tiene los pantalones para ir con el presidente o con quien tenga que ir y le hace la pregunta mientras está grabando la entrevista, entonces eso sí es interesante. Sí, no, que a mí me venga a decir, es como si te dijera ahorita Pené, te voy a decir una verdad incómoda. Oye, ¿qué me puede decir? ¿No? Claro, sí. Y si te va a decir según una verdad incómoda, está mintiendo. Porque su verdad incómoda está
acomodar, Exacto, para que tú te sorprendas, pero no sabes lo que hay detrás. Sí. Bueno. Y bueno, creo que ya nos profundizamos mucho en eso. Antes de seguir, George, perdón. Mariana Alberto dice que saque las chelas. Pablo dice Salud. que le inviten a hablar el estreno, para hablar del estreno de la Liga de la Justicia. Sí, Pablo ya sabe que siempre está invitado cuando quiera. No más que Por acá te esperamos, sí, con todo gusto. Pero tendría que ser la otra semana, ¿no? Porque finalmente la veríamos este fin de semana. Exacto, sí. La veríamos. Yo, de hecho, voy a tratar de verla mañana. Mañana voy a tardar igual yo. Y ya la vamos a comentar hasta la próxima semana. Y por eso, un poco. Viene con su outfit. Exacto. Bueno, y precisamente esa es la película que íbamos a decir como estreno de la próxima semana, la Liga de la Justicia. No vamos a mencionar mucho porque ya hemos dicho varias cosas. Ajá. Y lo mejor está por venir. O sea, Exacto. de lo que vamos a opinar. Solamente que es una de las películas más esperadas. La más esperada, yo creo, de DC Comics. Sí. Salen muchos personajes que ya eran así como ¿cuándo? Sí, dentro de ellos Aquaman. Y Flash. Bueno, Flash sí, pero como ya tenía su serie, como era como... Pero por eso mismo, porque la serie generó mucha expectativa. Entonces ya lo querías ver en una película, ¿no? Sí, bastante. Y la gran incógnita, se habla de Superman, se sabe qué pasó. Sí se sabe que va a regresar, eso es obvio. Pero si en esta ya empiezan a hablar de ese tema o no, o Superman así como que, sí, chido, murió y nosotros en nuestro pedo, ¿no? Entonces, bueno. Lo que sí sé que Aquaman va a tomar un papel importante para que Superman regrese. Sí, la verdad es que, por ejemplo, ya habíamos hablado muchas veces de que DC estaba haciendo malas cosas. Empieza a hacer la película de La Mujer Maravilla, recobró relevancia. Así es de ese. Sí, desde ese. Empezó a tomar fuerza la Liga de la Justicia porque mucha gente era como, sí, ¿cuándo? Pero cuando empezaron a ver las películas que ya había sacado DC, era como, hoy La Mujer Maravilla levanta este universo, se podría decir. Y te soy honesto, yo era de las pocas, de las muchas personas que decía, la verdad es que no se me antoja ver nada la Liga de la Justicia. Pero después de ver el trailer, de verdad que me remitieron a los años, no recuerdo si fueron 90s, cuando Pepsi sacó estas tarjetas coleccionables de la Liga de la Justicia, y eran increíbles. La gente que tiene más o menos nuestra edad podrá recordar. Y el tráiler de esta película, La Liga de la Justicia, me remitió muchísimo a esa época en que Pepsi sacó esas tarjetas, y me dieron ganas de ver esta película. Aparte de que Gal Gadot al parecer cobra un papel importante también en esta película. Así que, pues nada, estaremos dando nuestra opinión yo creo que la siguiente semana. ¿Qué te pareció a ti el trailer? Bien, tengo ahí unas cosillas que comentar, pero no quiero comentarlas ahorita porque ya nos metimos mucho y luego hacemos podcast de casi 2 horas. Pero para chido y variado tengo un temilla por ahí con Zack Snyder que está interesante. Y por cierto nos manda saludos Emanuel Gómez, que supongo que... Emanuel, muchas gracias por vernos. Tamalito, un saludo hasta Estado de México. Y bueno, pasamos al siguiente tema. El siguiente tema ya es una película que, pues digamos que ya tiene tiempo, ¿no? Pero yo, en mi caso, yo no la vi. Pero tú sí la viste y quisiera retomar algunas cosas y recomendarla o sea, dar las razones por las cuales la recomiendas, ¿no? ¿De qué película estamos hablando? Estamos hablando de La La Land, se podría decir como la subcampeona del Oscar, porque recuerdan que fue el caso que fue el de Sí, pero no. Exacto, que le dieron el Oscar a la mejor película y al final fue un error del presentador. Y bueno. Que fue como el caso de la Miss Universo, ¿no? Exacto, de hecho ese mismo año pasó lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, La La Land. ¿Qué podemos ver en La La Land? Primero, unos actores que ya vienen haciendo pareja desde hace años, en películas como Loco y Estúpido Amor y otras. Aquí, esta pareja, que es Emma Stone con Ryan Gosling. Esta pareja ya lleva tiempo haciendo películas juntos y de verdad que se nota la química que tienen al momento de realizar la película. Entonces, eso ya le da un plus, porque La La Land se trata de una historia de amor, se podría decir,
que toma la historia de Hollywood, bueno, más que la historia de Hollywood, la historia de muchas, pero sí, la historia del cine en algunos fragmentos, o recapitulando las mejores películas o relevantes, se podría decir, que ha hecho Hollywood, y esta historia está contada a través de varias de esas escenas. Es una película musical, se podría decir. Pero no completamente musical. No completamente musical. A la gente que no le gusten los musicales, la verdad es que, por ejemplo, a mí no son... A mí tampoco, por eso no la vi, porque no... Pero es una película que está contada de manera musical, pero no es un musical 100%. Entonces, aquí vamos a estar viendo... Vamos a estar viendo a Emma Stone y a Ryan Gosling como pareja, y básicamente uno de ellos es jazzista y la otra es una mesera que quiere ser actriz en Hollywood, en Los Ángeles. Bueno, pues entonces la historia se empieza a desarrollar de cómo se conocen, y empiezan a pasar historias, se podrían decir, como alternas a ellos, que van conectando la historia de ellos. Sí. Dentro de estas cosas, por ejemplo... nos está contando una historia que es muy común en Estados Unidos, por ejemplo, la clásica actriz que se va a Hollywood a probar suerte, exacto, y que al principio, por ejemplo, está trabajando en una cafetería, en un set, por ejemplo, de Hollywood, ¿no? Sí, porque no le da lo poquito que hace, lo que le gusta hacer, no le da para vivir, entonces tiene que buscar algo de mesera. Exacto, entonces ahí está preparando, conoce a las actrices, conoce todo, entonces está muy envuelta en esa parte. Esta historia nos cuenta de cómo una pareja se une para que cada quien alcance sus sueños, y que la vida no siempre, que las personas que llegan a nuestra vida no siempre son el puerto, sino el medio por el cual llegamos al puerto. ¿Por qué? En este caso, estas dos personas se conocen y se conocen en una etapa de la vida en que los dos empiezan a desarrollar sus proyectos. Pero el apoyo que se da uno al otro es la manera en que ellos logran conseguir empezar a desarrollarse. Por ejemplo, el jazzista siempre tocaba en un bar normal y le pedían tocar canciones canciones clásicas, se podría decir, que no iban más allá. Entonces él quería experimentar, quería tocar cosas diferentes, otros ritmos, etc. Y no se lo permiten, tocar jazz justamente, no se lo permiten y lo terminan corriendo. A esta chica, por ejemplo, iba a audiciones, pero para papeles chicos, hasta que Ryan Gosling la convence de que vaya a una audición. Piensan que no le van a llamar, le hacen un callback, que es una segunda llamada porque les interesó. Y a partir de ahí los dos empiezan a agarrar, se puede decir que empiezan a despegar sus carreras. Esta historia entonces la vas a ver contada a través de un musical que te hace referencia a 20.000 películas, dentro de ellas, por ejemplo, se llama Cantando, se me olvidó una de las referencias más clásicas se llama Cantando bajo la lluvia, Singing in the Rain. Y es una de las mejores escenas que existen en esa película. De verdad que la gente que quiera ver buen cine, se la recomiendo, porque aparte que ahora van a ver un buen soundtrack, van a ver una fotografía increíble, van a ver unos movimientos de cámara increíbles, y el final es algo inesperado, porque esta película te lleva a amar a la pareja en su totalidad, y después la misma historia, cuando ya no se quedan juntos, de verdad que te lleva al piso, o sea, de llevarte a ver cómo la pareja se va desarrollando, y después tiene sus problemas, porque uno empieza a ser un jazzista famoso y la otra empieza a tener fama como actriz. Sus vidas se empiezan a separar, entonces caen como pareja, pero ya llegaron a lo que tenían, o a su proyecto. Sí. Caen como pareja y al final se separan, encuentran esta chica encuentra otra pareja y todo. Este chico, el jazzista, logra ser famoso, incluso abre un bar que tenía como meta en la vida también. Finalmente la vida los vuelve a unir por una casualidad, se podría decir. El chico le toca una canción a Emma Stone, y ahí hacen un retroceso de qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes, ¿no?
pero es un flashback súper rápido, increíble, y de verdad que en ese momento es como la cúspide, porque realmente es cuando te deja en el piso te empiezas a acordar, por ejemplo, de tus exparejas de, puta, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos hecho las cosas diferentes? No estaríamos aquí, por ejemplo, ella no sería famosa, yo no tendría este barrio, yo no sería un jazzista reconocido. Entonces empiezan a hacer todo ese flashback, el chico todo está triste porque no tiene una pareja como tal, porque la sigue todavía recordando y queriendo, le toca una canción con mucho sentimiento y todo, pero al final es increíble porque a pesar de que ya estás en el suelo sentimentalmente, Ryan Gosling con un movimiento, no se lo voy a decir cuál, con un movimiento simplemente que hace, con un gesto que hace, a pesar de que estás en el suelo, te vuelve a llevar así al tope, se puede decir, como de felicidad, y la película cierra espectacularmente. Así que si ustedes quieren ver buen cine, buenas actuaciones, química, un melodrama se podría decir, un buen argumento y una buena fotografía, La La Land es la película indicada. También estoy de acuerdo que no merecía el Oscar como mejor película. Musical romántico. Se podría decir que es un musical romántico, pero sin caer en los clichés. Exacto, entonces se las recomiendo. O sea, si no la han visto, por favor, dense la oportunidad de 1 hora y media o casi 2 horas que dura la película. No se van a arrepentir. La La Land es increíble y el soundtrack también es de lo mejor que he escuchado últimamente. Así que esa es la recomendación del día de hoy, George. Pues mira, yo no la he visto y sí tengo ganas de verla porque no nada más tú que me has dicho buenos comentarios, otras personas. Entonces a ver si estará en Netflix. No creo, ¿verdad? Todavía en Netflix no está. Bueno, a lo mejor de otros países sí, pero con el IP de aquí no. Ok, pues bueno, ya la veremos en su momento. Hablando de los estrenos que ahorita están en cartelera y que se estrenaron el viernes de la semana pasada y que hablamos en el podcast pasado, fue Jigsaw, el juego continúa. Así es. ¿Te acuerdas que yo te decía que sí tenía ganas de verlo porque sí medio me había enganchado con las películas anteriores, pero que sabía que esta iba a ser muy probablemente una basura y que nunca más le iba a volver a ver, pero sí quería verla como por el morbo y a ver cómo resolvían la situación de John Kramer, que es el asesino de Jigsaw, ¿no? Porque una de las supuestas primicias que sale en el tráiler y en el póster es que regresa John Kramer. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Porque ese era lo que quería yo ver, cómo si iban a salir con una jalada así de que no, nunca estuvo muerto y que no sé qué. O no sé, a lo mejor alguien... O tenían algún argumento interesante, inteligente que plantear. Esa era básicamente mi duda, ¿no? Lo cual fue resuelta... A los 2 segundos de la... No a los 2 segundos, pero... Ya sabes, en las de Jigsaw siempre al final te revelan todo así y te pasan como flashbacks de escenas que ya viste, pero ahora sabiendo cuál era la verdad, ¿no? Y entonces... ya dices, pues por eso. Bueno, vamos a empezar. Todo lo que voy a decir está en el tráiler o ya se sabe, ¿no? Sí es una película que hicieron con bajo presupuesto para revivir la franquicia y para seguirles exprimiendo dinero a los fans, ¿no? Es raro porque la primer saga, que son 7 películas, creo que a John Kramer lo matan como en la tercera. Entonces hubieron 4 películas sin John Kramer. O sea, sí aparece, pero como en forma de flashback, ¿no? Cosas así. No es que él sea el personaje que está actuando en la película tal cual. Lo cual habla mucho de la saga, te voy a decir por qué. A mí se me hace que, ahorita se fue el nombre de los directores originales, los productores, los que escribieron de hecho el guión, como que querían hacer una trilogía, ¿no? Hicieron 3 películas, yo creo que han de haber dicho, vamos a hacer 3 buenas películas de esta temática, sobre todo cuando vieron que la primera funcionó, pero se veía que no la querían alargar como un Freddy Krueger, con todas esas películas que terminan siendo una basura, ya las últimas ya es para reírse, güey. O sea, en el caso de las de Freddy te dan risa, güey. Ya no, o sea, la última, por ejemplo, de Freddy contra Jason. Sí, ya.
es así, neta, o sea, ¿qué estoy viendo? ¿Qué basura estoy viendo, no? Cuando en tu niñez Freddy era, no mames, qué pinche miedo, ¿no? Sí, era la pesadilla. Ajá, en este caso, yo creo que pues quisieron hacer una trilogía y como vieron que funcionó muy bien, porque aparte son películas que hacen relativamente con poco presupuesto y la taquilla la reventaban, entonces era un negocio redondo, ¿no? Las siguientes cuatro películas se las idearon, pues, así que se las sacaron de la manga para que siguiera apareciendo John Kramer y de alguna forma involucrarlo aunque ya estuviera muerto, ¿no? Porque no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero si Jigsaw lo hacen sin que salga John Kramer, como que no ya se perdió el 50% de la película. De lo que interesa de esa película, ¿no? Entonces siempre jugaron con eso muy bien y ya yo creo que dijeron en algún momento, de hecho creo que ya a partir de las 6 la taquilla fue así para abajo, entonces dijeron no, ya dio todo lo que tenía que dar, mejor ya hay que despedir de hecho usted tenía programada una octava entrega, pero pues ya no era rentable, entonces dijeron ya mejor hasta las 7, ahí muere, ¿no? De hecho algo así se llama como The Final Chapter, algo así como que ya era lo último de lo último, ¿no? Pues no, la verdad que sacan esta que no se llama Jigsaw 8, sino que se llama El Juego Continúa, Jigsaw, El Juego Continúa. De entrada, el juego son cinco personas que están como en un tipo granero. Okay. Bueno, en la escena principal no, es como una casa, pero pasan literalmente la pared de esa casa y ya están en un granero, ¿no? Okay. Es como el Jigsaw estilo country, ¿no? Porque todo pasa en ese granero y okay. Sombreros y, o sea, ¿me entiendes? Todo con ese estilo. Obviamente no quisieron tener muchos escenarios ni nada por cuestión de presupuesto, ¿no? De hecho yo supe que varias escenas las cambiaron porque pues ya no les alcanzaba el dinero. De hecho yo creo que el 40% del presupuesto se fue a pagar a John Kramer para que saliera John Kramer, porque ese güey para empezar ya no quería salir en el... Ya, ¿no? Ajá, así como diciendo ya güey, ya fue, ¿no? Pues no, pues sí, imagínate para convencerlo, si le han de haber pagado buena lana, entonces pues se ha de haber ido como el 30-40% del presupuesto nada más en pagarle a John Kramer. Bueno, que no se llama John Kramer, se llama Tobin Bell, el actor, ¿no? Y bueno, sale ahí. No les quiero adelantar si John Kramer está muerto o no. Lo que sí les puedo decir que los sucesos que pasan en esta Jigsaw 8 en realidad están pasando entre la 1 y la 2, más o menos, no se sabe exactamente por ahí en ese espacio. Y cuando pasan eso, a mí me da una mala espina porque como que te tratan de confundir como, mira, te vamos a remontar hasta la primera porque no tienes muy claro qué pasó y entonces te la vas a creer, o sea, cuando la veas, ¿no? Ya obviamente si te pones a averiguar, te das cuenta que muchas cosas como que no cuadran. A ver, es que él hizo esto, ¿por qué no se supone que en la primera no pudo hacer esto porque precisamente tal cosa? Así como, ya empiezas a ver errores de continuidad, así, pero algunos sí medios gachos, ¿no? Se ve que le hicieron por el simple hecho de sacarle dinero. Y otra cosa importante es de que se ve que esta puede dar para otras 7 más. O sea, no va a parar ahí. Estoy casi seguro, si esta les funciona, van a ser no una, 2, sino otras 5. O sea, literal el juego continúa. Exacto, y continúa muchísimo, ¿no? Hay unos giros de tuerca ahí en la película, no me parecen tan buenos, y es algo que sí, pues no sé si me gustó necesariamente, porque si algo no me gustaba ya de las últimas entregas de las anteriores, es que era matar por matar y ya era ver cadáveres y mutilaciones fortuitamente. Ya no era muy inteligente, algo... Sí, lo trataban de disfrazar un poquito, pero la verdad es que era, miren cómo les quitamos las costillas a este bien cabrón, ¿no? Así lo abrían así como cerdo, ¿me entiendes? Y ya no había como esa de que, o sea, sí morías feo, pero no era el exhibicionismo, sino era el trasfondo de la historia y por qué estabas en esa situación, bueno, el personaje, ¿no? Porque estaba ahí. Aquí sí cuidaron un poquito más eso, ya no lo quisieron hacer así como muertes así sangrientas que ves todo,
sino que cuidara un poquito más de que no se vieran cosas ya innecesarias, pues, como que le vuelan el dedo y se ve el hueso con la carne así colgando, o sea, esas cosas ya tan extremas ya no se ven. Sí se ven un poquito, ya sabes, de muertes y cosas, pero ya no tan exagerado. John Kramer aparece muy poco en la película. O sea que para quienes creen que van a ir a ver una película donde sale completamente él, no. Ok. Y bueno, básicamente te enteras del team de John Kramer, de casi de todas las películas. Bueno, más bien haces tus conjeturas y entonces vas viendo que el team que tenía así era bastante amplio. Okay. Y aquí se descubre un nuevo personaje que nunca habías visto en las demás, que formaba parte de ese team. Y así tú, chingada, si desde la 1 estaba ayudando a estos cabrones, ¿por qué nunca pero ni siquiera mencionado, güey? O sea, se ve que de aquí, bueno, vamos a tener un nuevo personaje, ¿cómo lo metemos, no? No, pues, ¿y si sale en la 1? ¿Y si es como del tiempo de la 1? Y bueno, pero hay muchas, pero ya chingas madre, lo metemos total, no creo que se den cuenta, güey. O sea, así, güey, así. Entonces, pues sí, una muy mala película. Decepciona. Yo creo que hasta los fans de Hueso Colorado se van a sentir decepcionados. No creo que si siguen haciendo películas de estas vayan a mejorar. O sea, realmente. No, porque en las demás tiene que a huevo salir otra vez John Kramer. Ya cómo justificas que en 4 estaba muerto y lo sacaste. En una quinta, que no les voy a decir qué, lo volviste a sacar. Y ahora una sexta, o sea, de plano ya. Sí, no, ya es demasiado. En fin, ¿sabes qué me hubiera gustado más? A lo mejor en esta nueva. Así, borrón y cuenta nueva. Un nuevo Jigsaw. ¿Por qué? Porque se inventa una historia media locochona o un spin-off, ¿no? Podría ser, algo que ya no te dijera, puta, otra vez la misma pinche fórmula y la fórmula jodida. O sea, no la fórmula chida de las primeras, sino la fórmula jodida que los llevó a la decadencia de las 6 y 7, güey. O sea, mal. Yo creo que del 1 al 10 yo le doy un 4. ¿Un 4? Así es jodida. O sea, jodida estuvo la película. Sí, entonces, pues mal. Tenemos otro review de una película que se llama, que tú no querías ver, que de hecho no viste. Sí, que no lo vi. Que se llama Asesinato en el Expreso de Oriente. Sí. ¿Te acuerdas que yo te dije que quería verla porque sale Johnny Depp, Penélope Cruz y ¿quién más? Bueno, por ahí se me están yendo algunos nombres, pero buenos actores, ¿no? Bueno, la historia básica es de que van en un tren varias personas y va el investigador más importante y más reconocido y mejor del mundo de esos, en ese tiempo, que se llama Hércules, algo así. Y bueno, da la casualidad que él va en ese tren y ocurre un asesinato, ¿no? Okay. Él no iba en plan de trabajo, ¿no? Sino él, de hecho él ni siquiera se iba a subir a ese tren, sino el dueño del tren lo invita. Y ya no había ni lugares, sino que de último momento cancela a alguien y entonces le dice, no, pues súbete, ¿no? Y se sube. Él va en camino a ver a su novia, amada, esposa, no queda claro qué es, pero bueno, a su peor es nada. A su peor es nada, exacto. Entonces, mientras va en el tren, que los paisajes están increíbles, yo digo, si existe ese tren, yo quiero hacer ese recorrido. ¿En dónde se desarrolla? En Europa, pero no recuerdo, o sea, sí dicen, creo, pero no recuerdo exactamente. Ok. Creo, sí, Europa, sí, debe ser Europa, seguro que es Europa. Bueno, el chiste es que él, pues, se ve no involucrado, sino se ve forzado a intervenir para aclarar quién fue el asesino. Y entonces empieza, pues, a hacer sus investigaciones uno por uno, a entrevistar, a hacer deducciones, a decir, es que acá. Y el que hace el de detective, él es director de la película también. Ya.
Es como el Stanley. Sí, como, no, Bueno, como Stanley, no. como el Quentin Tarantino, ves que está actuando y dirigiendo. Eso. Pero Quentin Tarantino hace cameos. Bueno, sí. No, más bien sería como ay, ¿cómo se llama el de lentes? El chaparrito y delgadito. Woody Allen. Woody Allen, más bien sería como Bueno, Woody sí. Allen, porque él sí es, en muchas películas él es el principal. Bueno, pues esta detective empieza a hacer sus conjeturas y bueno, al final, a mi gusto, es un buen final a secas. Okay. Tampoco así sorpresivo y que te deje con la boca abierta y que no lo veía venir por ninguna parte, más o menos, pero no tanto. Johnny Depp sale muy poquito en la película, muy poquito. Lo mejor de la película son todas las actuaciones. Okay. La mayoría son muy buenos actores. Lo que sí que de repente ves a tantos buenos actores que de repente te pierdes en el personaje que están interpretando y te basas más en la personalidad del actor, ¿no? Como que se nota mucho que sobresale el actor por encima del personaje. Okay. Bueno, al menos eso yo sentí, ¿no? Con excepción de Johnny Depp, ahí sí lo sentí. Y no soy fan de Johnny Depp, ¿verdad? Porque van a decir, este güey lo está halagando mucho, porque no, ni me cae bien ni me cae mal. Ha hecho películas malísimas y sí. Ha hecho películas buenas y ya, ¿no? Otra cosa buena es cuidaron así cada detalle, que si en esta escena se ve un reloj antiguo, que el reloj antiguo pertenezca a la época, que se vea espectacular ese reloj, o sea, todo el aspecto visual, de fotografía, vestuario, está impecable, está muy bien hecho. Se ve que eso le dedicaron mucho tiempo para hacer esa película. El CGI también se me hace bueno, aunque por momentos como que flaquea, como que hubieron escenas que, pues sí, repite el mismo cuadro de allá y como que no se ve tan bien hecho. Pero bueno, en general está bien el CGI, ¿no? Las actuaciones, que son de las mejores cosas que vas a ver en la película. Y lo que no me gustó es que es el detective, una vez que sucede el asesinato, empieza como a hacer su investigación, pero todo es a su velocidad del detective, y va atando sus propios cabos, que nunca te da chance como de decir, a ver, esta persona le dijo que no estaba ahí, ¿y por qué apareció esto ahí? O sea, no te da chance que tú mismo... Que tú lo vayas razonando. Ajá, y que hagas tus deducciones. Porque esa es una de las cosas primordiales de una película detectivesca. Que tú mismo vayas diciendo, ya sé, el asesino es seguramente por esta razón. Y que al final digas, no manches, no pensé que fuera esta persona porque era la que menos esperabas. Y parecía el culpable era el otro, y no, resultó que él no tenía nada que ver, y el que menos esperaba así, o así, me tiene situaciones un poco diferentes. Aquí sí pasa eso, pero nunca te sientes en ese dilema, porque él te va guiando como diciendo, mira, ya encontramos esto, y ahora vamos con este güey, y luego vamos con este güey. Es como si fueras atrás de él, ¿no? Ajá, y va cerrando, él mismo va cerrando el círculo, no te deja como lugares para donde decir, pero oye, y aquí había tal cosa. O sea, no te da, por ejemplo, de una situación, no te da 3 alternativas y él se sigue por una y no te deja que tú pienses las otras 2, simplemente te cierra el camino y te va guiando por donde llevar. O sea, sí, que las pistas te las va explicando él y ya está. O sea, es como, cállate y yo te voy a decir cómo está el texto, ¿no? Sí, porque aparte él tampoco nunca tiene dudas. O sea, las dudas que él tiene, nunca las dice. Como que, ok. O sea, como que, ok, esto todavía no estoy seguro, pero vamos a seguir entrevistando y se va a ir aclarando seguramente, ¿no? Y así. O sea, pocas veces él hace conjeturas, entonces él te va guiando por el camino, el correcto. Se puede decir. Entonces, hasta que llega al meollo del asunto, ¿no? Es entretenida, no se me hace mala película, pero yo creo que sería lo único que le criticaría, que el desarrollo de la película no está bien planteado. No, o
sea, por lo que vas a ver es una película así, es por la parte detectivesca. La intriga. La intriga, y no sientes eso, ¿no? Yo creo que le daría, de calificación del 1 al 10, le daría un 7.5. Ok. Bueno, No está mal. no está mal. Si no tiene nada que ver, si ya viste la Liga de Justicia, Coco y... Thor Ragnarok. Sí, porque se van a juntar ahora muchas películas en cartelera que no hayan visto las demás. Va a estar bueno, ¿no? Sí, se van a ir. Si no han ido, se van a tener que pasar un día completo en el cine, porque sí. Oye, y llevamos uno de los problemas que hemos, no problemas, pero de repente nos alargamos tanto haciendo el podcast que el último podcast duró 1 hora 34 minutos, algo así, ¿no? Lo cual, pues, no necesariamente es bueno o malo, pero sí creo que nos excedimos un poco. Ahorita llevamos 50 minutos. O sea, ya estamos sobre tiempo. Ya estamos ahí justitos de tiempo. Por lo cual vamos a pasar a la que se ha convertido en nuestras secciones favoritas, que se llama Chido y Variado. Mientras no sabemos si así se vaya a quedar. Y bueno, en Chido y Variado tenemos bastantes cosas. Bastantes cosillas, datillos ahí interesantes que podemos aportarles. Exacto. Empezando por Star Wars, ¿no? Tú tienes ahí cierta información. Sí, realmente es algo súper básico. Desde que Lucasfilm dejó como tal ya los derechos para... ahora pertenece a Disney, ¿no? Que exacto, que dejó los derechos básicamente para Disney. Ahora Disney... Bueno, pero Lucasfilm sigue inmiscuido. Exacto, se podría decir como supervisando, se podría... Es que ahora es como LucasArts o Lucasfilm by Disney, ¿no? Exacto. Algo así. Ahora, aquí es donde yo digo... Yo tampoco soy fanático de Star Wars, pero bueno, Disney anuncia una nueva película de Star Wars, pero es lo raro, un universo paralelo a lo que es Star Wars. O sea, no vamos a ver a Han Solo, Darth Vader, R2-D2, o sea, nada de lo que ya conocemos se va a ver en esta nueva película de Star Wars. Pero eso ya lo han hecho, digo, no a nivel de película, pero a nivel de serie, ya lo han hecho. Los clones y todo esto, pero sí, pero esto ya es una película, son... A lo que voy. O sea, las series eso no lo hacen porque sí, se vieron que jalan, aunque no sea la historia principal, entonces pues, hagamos películas. Pero, ¿sabes? O sea, es como para dejar, a ver, ya se les va a acabar los universos del Star Wars. O sea, y necesitamos más dinero. Exacto. Entonces Disney dice, no, acabo de comprar una millonada de cosas, entonces yo tengo que empezar a hacer algo, sacarle ¿sabes? jugo. Y cuando este tipo de situaciones pasan con algo, por ejemplo, yo no soy fan, no sé si tú seas fan de Star Wars, pero los fanáticos reales es como, güey, o sea, a mí me gustó porque había una lógica, había una temática, había un argumento, había personajes definidos, etc. Pero ya cuando, por ejemplo, Disney compra los derechos para hacer algo mega comercial, bla, 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 a pesar de que Lucas esté ahí todavía medio supervisando, es como, pues, yo ya tengo mi dinero, mis películas o mi guión ya está, o mi historia se puede decir ya está, el universo ya está ahí creado, ¿no? Ya me metí un buen varito y es como... Pero mira, le siguen sacando, por ejemplo, Rogue One también es una historia alterna. Es como un spin-off. Y viene el spin-off de Han Solo. Exacto, es lo que te iba a decir. O sea, desde ahí ya empieza mala cosa desde mi punto de vista. Entonces, esta nueva película básicamente no vamos a ver nada de lo que conocemos. Va a ser en una galaxia muy lejana. No sabemos si en algún momento se van a conectar o no, pero lo que se ha dicho es que esto no tiene nada que ver con los personajes que ya conocemos. Entonces, si no es de nada... Probablemente salga por ahí uno, pero muy secundario de las... Podría ser, a lo mejor podrían dejar uno que otro personaje ligado. ¿Sabes qué spin-off estaría chido también? De R2-D2 con ¿cómo se llama? Con C-3PO. Ajá, exacto, pero más estaría bueno. Más como para niños, estaría chido. Estaría interesante. Y un spin-off, ¿no? Pero ya para cerrar la nota, o el comentario es, si es un universo de Star Wars, sin nada de lo que conocemos de Star Wars, entonces, desde mi punto de vista, no es Star Wars, ¿sabes? Es como que lo conecten después,
Y como tú dices, a lo mejor meterán una que otra cosilla para después conectarla, ok, pero me parece un poco más en cuestión de sacar dinero para crear un universo alterno que a Disney le va a seguir generando, porque Star Wars, ya con la franquicia que se conoce, está por... ¿Sabes cuál es el problema? Y pasa con todos, o sea, está pasando con el universo de Annabelle, Marvel, de DC Comics, o sea, todos esos. Exacto. Explotan la misma fórmula hasta que dejan seco, no dejan descansar, y entonces llega un momento en que ya te hartan, ¿no? O ya terminan haciendo una basura al final. Exacto. O sea, por tratar de hacer spin-offs y que terceras vueltas de películas, y ya terminan haciendo una basura incomprensible que se aleja de la historia principal un chingo, o sea. Y que Y ya nada más es para sacar dinero, ¿no? Exacto. Y que finalmente los fans, la mayoría lo va a ver por simplemente tener el nombre. Que ahí es donde yo decía, o sea, realmente, si vas por el nombre, pues está chido. Pero... Como a mí una vez hace poquito me preguntó alguien, no me acuerdo qué película, si la vas a ir a ver, y yo, pues no quisiera, pero pues la tengo que ir a ver porque la tengo que comentar. Y yo, pues ni modo, ¿no? ¿Sí? Creo que va la de la Tormenta. Pues digo, la verdad no tenía ganas de verla, pero bueno. Lo que decimos, si vas a criticar algo, Exacto. pues es mejor verla, porque pues así ya tienes, tienes argumentos los argumentos y la base Exacto. para hacerlo, ¿no? Ok, siguiendo con chido y variado, también tú tienes información de Black Widow, que más o menos va por el estilo, ¿no? De esa... Sí, bueno, ya es una nota un poco vieja, se podría decir, pero no tan vieja, tendrá como 2 semanas que Ajá, salió. exacto. Anunciaron que Black Widow, bueno, no anunciaron porque realmente no fue un anuncio oficial. Hay un rumor. Ajá, porque en una convención de cómics, Que normalmente ahí es donde salen todos los rumores de las nuevas películas, de los nuevos actores y todo. dejaron entredicho como, y estaría bien que Black Widow tuviera su película, ¿no? Entonces, ¿Te gustaría a ti una película de Black Widow? pues mira, simplemente si aparece Scarlett ya está. Me vale que no sea de Black Widow. La verdad Es que no sé. O A sea, ver, por ejemplo, ella por sí sola no sé. no tiene tanta personalidad. Luce mucho cuando está con los demás. Exacto. Entonces, si es una película de ella y salen los demás, entonces sería como un tipo Avenger. Sí, exacto, ¿No? sería un tipo de Avengers, pero punto número 1, a ver, a mí me gustaría ver a Scarlett Johansson todo el tiempo, pero punto número 1, el personaje de Black Widow, por lo menos lo que hemos visto en Avengers, no es muy relevante, o sea, es como un personaje pivote que permite que ciertas situaciones se muevan. Pero yo siempre he tenido esa sensación al ver las películas, como que está a punto de que en un futuro no muy lejano sea ella La líder, pues no la líder, pero la que sobresalga de todo el equipo, y nunca termina de pasar eso. Es como ¿cómo se llama el arquero? Se olvidó ahorita el nombre. Ojo. Black Hawk. Black Hawk, no. No. Sí, no, Black Hawk no. Ahorita disculpen, se me olvidó el nombre. Ahorita que dispara las flechas, básicamente, y que tiene un chico de flechas de diferentes cosas. Bueno, ahorita George ahí nos podrá echar el dato. Justamente esos dos personajes yo creo que son complementos porque realmente son como hasta cierto punto X, más X el otro que Black Widow, pero de ahí en fuera te apuesto a que si Marvel hace el spin-off, por ejemplo, de Black Widow, obviamente va a tener que armar o poner un suplemento, un personaje suplemento, y a lo mejor meten a estos dos personajes juntos que por sí personalidad no tienen mucha, por lo menos en Avengers. Hawkeye. Ándale, Hawkeye, exacto, ojo de halcón. Exacto. A lo mejor podrían hacer algo ahí combinado con Hawkeye, pero de ahí en fuera lo veo un poco complicado, a reserva de que nos sorprenda Marvel y nos den un tipo... Si hacen un spin-off de ella con Hawkeye, pues no sé si estaría como porque mira, poco ese proyecto, ¿no? Pero ni tanto, porque mira, yo lo veo desde el punto de vista, me acuerdo que en la primera de Avengers se veía que había una interacción como muy amorosa entre ellos dos y que después para la segunda se rompe esa interacción. Sí, pero ninguno de los dos personajes así como que
o sea, no tiene protagonistas, pues. Exacto, no. Entonces, son terciarios. Sí, poner a 2X ponerlos de protagonistas en una, así como, no tiene mucho sentido. No sé, estaría raro, pero... Pero bueno, igual y Marvel nos da una gran sorpresa, ¿no? Digo, ya hacen de todo. Sí, ya. Pues que hagan también de Black Widow, ¿no? Ya, ¿qué más? Exacto, entonces déjenos en los comentarios si les interesaría A ver, ver si ustedes... No, eso sí te van a decir que sí, pero no, si les interesaría ver un spin-off de Black Widow. Ajá. ¿No? Ok. Así es. Hace ya muchos podcasts dimos la primicia. Sí. No, si no somos de chismes, ¿no? Somos el ventaneando de las películas. No, dimos aquí la noticia, creo que fue por ahí de julio o agosto, me parece. Comentamos que Tim Burton iba a traer una exposición de todas sus películas acá. Justamente para octubre o noviembre hablamos en ese tiempo, ¿no? Pues tú tienes ya más detalles de eso, ¿no? Sí, bueno, realmente ya está súper confirmado. Tim Burton viene para abrir la exposición que se tiene en México y que, bueno, George nos había comentado que había algunas obras, se podría decir, no tan famosas de él en esta Sí, está exposición. dividido como en 4 etapas. Una donde él, cuando sus inicios, donde no era famoso, donde hacía sus bosquejos, donde él buscaba inspiración, toda esa Entonces, parte. como más para conocer, a ver, por ejemplo, muchos, y lo más seguro es que lo reconozcan por El extraño mundo de Jack, ¿no? O que antes Edward Scissorhands. Exacto, bueno, tienes razón. Esas dos, como que las más renombradas, se podría decir. Es que tiene muchas, ¿eh? Está la de Batman. Bueno, que esa fue de hitazo en su tiempo. Heath Ledger se llevó el Oscar por esa película. O sea, no. Un reconocimiento póstumo. No, estás confundiéndole con la de Christopher Nolan, donde sale Christopher Nolan. Ah, tienes razón. No, yo estoy, la primera que sacaron, bueno. Donde sale Michael Keaton. Ándale, exacto. Michael Keaton y creo que Nicole Kidman o Michelle. No, creo que Nicole Kidman es Gatúbela, si no mal recuerdo. Sí, tienes razón. Esa fue de las primeras de cómics que hicieron. Fue un hitazo, o sea, fue en los 90s, 92, creo, algo así. Sí, pegó bastante. Pues mira, esta exposición va a tener 500 piezas de Tim Burton y ya están los precios de los boletos, estarán entre un costo de boletos para la espera de exposición, tienen un costo de 300 pesos más 20 pesos por costo de servicio. Depende de cuando lo compras, que ahora te cobran el servicio por los boletos. Oye, es que es una mamada, pero ya eso es un tema aparte. Pero finalmente me parece una buena iniciativa de que, a ver, si México se empieza a posicionar como un país de exposiciones, un país de relevancia, es necesario que vengan las figuras que vienen a hacer sus exposiciones a esto. Entonces, que Tim Burton venga al Franz Mayer para inaugurar, entre comillas, su exposición, me parece un gran acierto y los fans yo creo que lo van a agradecer bastante. Si tienes oportunidad pues, de a lo mejor tener una foto, un autógrafo, algo. Pues mira que no viene por caridad tampoco, bueno, ¿no? O sea, evidentemente, viene a su negocio, pero es lo mismo que si dijera, a ver, te voy a pagar, no sé, $5 millones por ir a México o 5 millones por ir a Somalia, ¿sabes? Sí, no había. O sea, igual esto le ayuda también a México como a posicionarse como un país en que gente reconocida viene a diferentes aspectos, desde a vacacionar como a abrir una exposición o presentar una exposición. Eso me parece que le da renombre tanto al país, evidentemente como dices, no viene por caridad, viene por el dinero, pero sería lo mismo que si le ofrecen ir a Guatemala, Somalia, etcétera, a ver qué países que dicen, bueno, te aseguro que si Guatemala vendiera más que nosotros, iría sin pedos, ¿eh? Bueno, si Somalia tuviera el poder de nosotros, o sea, me refiero al poder porque somos un chingo y nos gusta gastar como mexicanos en este tipo de cosas, ¿no? Pero si Somalia le gastara más que nosotros, se va para allá. O sea, no creo que ese sea el tema. Lo que sí, por ejemplo, sí tiene cierto apego a México, te voy a decir por qué. Dentro de la exposición hay un área específica que se llama bosquejos o algo así, donde gran parte de esa colección, de esa sección de bosquejos,
son los bosquejos que él hizo. Hubo un tiempo que se dio como un espacio creativo y se fue a Vallarta y ahí estuvo mucho tiempo en Vallarta. O sea, le gusta México por otras razones más allá de las comerciales que las que estábamos diciendo ahorita. Y ahí, dentro de esa inspiración que tuvo y los bosquejos, era encerrarse y, bueno, también disfrutar de lo que estaba rodeado. Sacó los bosquejos para hacer después El extraño mundo de Jack. Mira, entonces, ese dato no me lo sabía. todo eso lo vas a poder ver en la exposición de Franz Mayer. Pero además, él viajó personalmente para elegir el lugar donde se iba a presentar la exposición, que eso ya lo habíamos hablado en el podcast pasado. Vean el podcast. ¿Recuerdas qué número fue? No me acuerdo, pero igual les ponemos el dato. Del 1 al 5. Sí, como por ahí del 5. Yo creo que por ahí. Échense 5 horas del podcast, o sea, de los primeros 5 ahí lo encontrarán. Pero sí, él quiere asegurarse de que vas a pagar por una buena presentación de lo que él está ofreciendo, ¿no? Creo que es la primera vez que sale de Estados Unidos la exposición. Y te digo, se tomó la molestia de venir él personalmente a probar y visitar el museo, que le habían ofrecido, entre comillas, museos mejores para poder exhibir, pero él eligió que relativamente es pequeño, porque ofrece condiciones de humedad que él buscaba y que estuviera en el centro, que tuviera buena ubicación, entre otras cosas de seguridad que él también buscaba, ¿no? Entonces, otra cosa importante para él era que el museo fuera moderno, que fuera actual, no tuviera muchos años de construido. Entonces, ya vas limitando mucho a los museos actuales, porque te das cuenta, los museos son por general construcciones un poquito... adaptaciones de casas o Entonces, ese era el problema por lo cual él no quería en ese tipo de museos, entonces por eso eligió el Franz Mayer. Yo, si estuviera allá, sin dudar iría. Sí. Además no es caro, 300 pesos por entrar a una exposición. El único problema es que creo que va a pasar lo que pasó con la artista japonesa Yoko Kosama, que te tenías que ir a formar a las 6 de la mañana para entrar como a las 3 de la tarde, algo así. O sea, va a estar cabrón entrar, ¿no? Sí, bueno, pero mira, la verdad es que por lo menos a mí me da gusto que la gente por lo menos se empiece a interesar por otro tipo de cosas. Y que, bueno, a lo mejor no te va seguro que vale la pena. Por ejemplo, ¿recuerdas cuando vino la exposición de la Capilla Sixtina a la Ciudad de México, por ejemplo, no? Dios recorrió varias ciudades del país y estuvo atascadísimo. Entonces, ese tipo de situaciones, sí, como tú dices, las sufrirás un poco, pero la verdad es que yo prefiero que se estén formando para ir a ver una exposición de un artista como Tim Burton o Yoko Kosama o la Capilla Sixtina, que estar viendo un concierto gratis ahí de la academia en el Zócalo, una cosa así. O sea, la verdad es que, bueno, sí. Oye, te vas a sufrir, o pagas. Son mis ídolos. ¿No? O pagas, por ejemplo, para irte al lugar, por ejemplo, a la Capilla Sixtina en Roma, pero, o por ejemplo, o a Nueva York, me imagino, o en Estados Unidos, perdón, para ver el trabajo de Tim Burton, etcétera. O sea, le vas a sufrir, pero yo creo que es buena iniciativa esta parte. Sí, siguiendo con los temas de chido y variado, hay unos datos de Coco. Sí, bueno, ¿tú tienes otros? Bueno, no. Primero tú di el dato y después yo comento algo que ahorita les platico. Bueno, son 2 datos realmente. Coco todavía no se estrena en Estados Unidos, primero que nada. Ajá. Se estrena el día 22. O sea que todavía no sabemos bien. Y ya en México hizo muy buena taquilla Coco. Exacto, que es lo que te iba a decir. Justamente Coco acaba de rebasar la cifra. Creo que le ganó a Thor Ragnarok. Sí, de hecho no la destronó. No, en la semana pasada de estreno. Se estrenaron, bueno, ya se va a estrenar una semana antes. Ajá, exacto. Siendo su segunda semana en taquilla, aún así Coco está por encima de Thor Ragnarok. Y en México, por ejemplo, solamente para México ha recaudado 827 millones de pesos en taquilla. O sea, se ha convertido en la película más taquillera de México, por lo menos. A nivel México de animación. Y en las primeras semanas, ¿no? Y en las primeras semanas, es correcto.
Esto está respaldado por The Hollywood Reporter. Así que la verdad es que lo que decíamos, se ve un fenómeno, que por cierto ya la vi. ¿Ya? Es que no la había visto. ¿Qué te pareció? En términos generales. Buena, sí, buena. Sí, o sea, se ve me hubiera gustado verla en el cine, no la vi en el cine. No me pregunten cómo. No lo hagan, por cierto, ¿no? Así En mi defensa puedo decir que no descargué nada. Fue casualidad que la vi. Vale. En un lugar ahí en Facebook. Pero no, yo no, o sea, no era mi intención ver la pirata, pero pues estaba ahí y dije, bueno. Sí, pero vale la pena verla en cine. Sí, me hubiera gustado verla en cine, porque se ve que la animación está bien, está muy chida. O sea, lo que decíamos, se ve el trabajo, que sí fueron entre 6 y 7 años que se aventaron y que realmente estuvieron en México. O sea, no es como que le hicieron desde Estados Unidos y a ver, googleate qué es México y 10 minutos y ya está. Tiene detallitos así que sí te llegan como mexicano, ¿no? Sí, exacto. O sea, una frase, cómo se dirigen las actitudes. Exacto. Yo, por ejemplo, cuando veía el tráiler de las calles del pueblito de ahí, decía, pues es el clásico pueblito que te dibujan en todas las caricaturas. Pero ya viendo la película, hay calles que dices, güey, esa sí es una calle de, por ejemplo, de San Miguel de Allende, ¿no? Exacto. O sea, no es una ciudad como la Ciudad de México u otras modernas, pero sí pasa por una ciudad colonial de que todavía hay muchas en México, ¿no? Y dices, güey, esa sí es Morelia, ¿no? Por ejemplo. O sea, sí te puedes identificar con lo que ves ahí, con lo que realmente es México, ¿no? En muchas cosas. Como todo, hay cosillas que no me parecieron tanto. Sí, hay detallitos que a todo mundo a lo mejor no le gustan tanto, pero en términos generales es una muy buena película. Bueno, ya con el hecho de decirte que a mí no me gustan las caricaturas. Es más, desde niño no me gustaban, ¿no? Imagínate, ahora de adulto. Menos. Por eso casi la mayoría me las he perdido, ¿no? Aunque muchas me han dicho que son buenas, pero pues, no, la verdad no las he visto. Esa sí tenía ganas de verla, la vi y no es así, pero pues es una caricatura, ¿no? No, o sea, sí me entretuvo, sí. Y aparte, lo que me gustó es que no la largan innecesariamente. O sea, dura lo que tiene que durar. Es correcto. Creo que es 1:37, si no me recuerdo. Entonces, bastante bien. Sí. Increíble, por ejemplo, ahorita que me acuerdo, la parte que se ha hecho también viral de esa película, cuando Miguel está cantando a su abuelita la de Recuérdame. Ajá, y sí. Es que de verdad, o sea, ese momento es increíble. Me gustó también. Es una abuelita, o sea, pueden haber muchas similitudes con abuelitas de otros países, pero la conexión que hay entre Miguel y la abuelita y con la familia en ese momento, y cuando la abuelita empieza a cantar después de estar catatónica bastante tiempo, empieza a cantar y la voz semiquebrada, o sea, ese momento es increíble de la película y se ha hecho viral en redes sociales y literal ese momento hace llorar a muchísima gente. A mí no me hizo llorar, pero sí se me hizo el momento más emotivo. Exacto, uno de los momentos más emotivos. La voz hace Elena Poniatowska, de hecho. Exacto, Coco. Sí, así que la verdad bastante bien, así que pues vamos a ver cómo le va en Estados Unidos. El día 22 se estrena allá. Y ahora, como dicen los gringos, in other hand, o sea, por otra parte, tiene la parte fea. Sí, tiene su daño colateral. Esto yo no lo sabía y le agradezco a Claudia, que justamente hablando de la película Coco, me comentó esto. Después vi por ahí un video y pues obviamente lo confirmé, ¿no? ¿Y cuál es la noticia? Bueno, ya sabemos que Disney y Pixar no son tan buenos como aparentan, ¿no? Sí, claro. También quiero aclarar que una cosa es la empresa y otra cosa son los directores. Son dos cosas diferentes. Porque Disney, por ejemplo, se quería adueñar de la palabra Día de Muertos. Que de ahí viene precisamente la relación con la nota que les voy a decir. Día de Muertos sí la registró alguien, pero no como la festividad que es en México, Día de Muertos, sino como una marca registrada de una película, que es diferente. Ok. ¿No? Como nombre de la propiedad intelectual de lo que ellos crearon. Ok, o sea que nadie más puede llamarle Día de Muertos a una película. Exacto. Ok. Que era lo que Disney trataba de evitar
porque aquí es donde se viene desmarañando toda la cochinada. Disney sabía que iba a estrenar esta película pues ahora en Día de Muertos, ¿no? Sabía que obviamente si una película la estrenaban en esas fechas y decía Día de Muertos, le podía generar problemas en taquilla, ¿no? Okay. Por lo cual se trataron de respaldar por todas partes. Entonces, aquí pasó algo interesante. Había ya una película programada para estrenarse en estas fechas. Casi en las mismas fechas de ¿cómo se llama? De Coco. Ajá. Pero el detalle aquí fue que es una película mexicana que es muy parecida, el ambiente visual y todo. De hecho, las calaveritas, los personajes son parecidos. Pero este proyecto, si no mal recuerdo, tiene como 10 años que lo están, o quizás menos, pero tiene más años que Coco. Y Coco se llevó 6, planeándola, haciéndola, y se iba a estrenar ahora. Decidieron posponerlo porque, pues, por obvias razones sabían que no... O sea, no te vas a meter con Sansón Disney, a las patas. exacto, con Disney Pixar sabían que llevaban las de perder, ¿no? Aquí el problema es que pues, los pasaron a afectar mucho porque... No va a faltar que cuando estrenen la otra decir, como Coco funcionó y ahora quieren sacar otra que se parezca. Bueno, pero las redes sociales han ayudado a que se diese a conocer esta situación. Sí, pero no todos tienen acceso a las redes sociales, y sobre todo para el mercado de niños, pues los niños así como que, pues es copia de Coco, no sé, ¿me entiendes? Bueno, sí, también eso puede... Bueno, sí, puede haber, obviamente va a haber comparaciones. De hecho, por ejemplo, en el tráiler que llegué a ver de esta película, la mascota, por ejemplo, no es un perro, sino es una salamandra, me parece. No, es un alebrije, pero como con forma de ajolote. Ándale, un ajolote, perdón, una salamandra, perdón. Una ajolote, perdón, mexicana. Sí, es una salamandra, de hecho, el ajolote. Sí, se parece que es, bueno, es que es una especie exclusiva de México, no sé por qué es exacto. Pero es de la familia de salamandra. Exacto, entonces se ve bastante bien. Los personajes evidentemente te remiten mucho a lo que ya viste de Coco, pero ahora lo que están planteando es, ok, esta película Coco es extranjera y sí te conmovió como mexicano y la chingada y que está muy bien hecha, bla, bla, bla. La verdad es que también le abrieron mucho las puertas, por ejemplo, por poner ejemplos, en el Palacio de Bellas Artes hubo un evento, un evento relativo a esto. Correcto. Se hicieron, creo que en Banamex también tienen por ahí un espacio cultural y también hubo algo. La Ciudad de México estuvo apoyando en varios eventos y cosas así. Y entonces ahora que se estrena esta película y que sí es mexicana y que es mexicana y que está tratando, ahora sí, tú como mexicano hablando de tus propias raíces, ¿habrá el mismo apoyo? Difícilmente. A ver, eso es lo que un poco están, pues está en discusión, ¿no? De que como otras producciones y que son extranjeras, que yo creo que eso no tendrían mucho que ver. Lo que sí creo que tienen que ver es igualdad de condiciones, ¿no? Sí, exacto. Independientemente de si seas extranjero o seas mexicano. Es que finalmente va a pasar como en las proyecciones. A ver, por ejemplo, una película mexicana le dan menos tiempo que una película de Avengers, por ejemplo, ¿no? Pero las cuestiones son completamente comerciales, ¿sabes? O sea, aquí también se debe a justamente esta parte comercial, ¿no? O sea, el espacio que se le brindó y todo eso que se le brindó fue como, es una empresa grande, viene respaldada, está hablando de México, pues hay que darle todo el espacio. Pero lo que justamente a veces pasa, al producto nacional es como, sí lo están haciendo chido. Y bueno, sí, te presto este lugar para que lo hagas, pero no te doy toda la promoción que se le dio a la otra empresa que tiene un respaldo. Sí, obviamente también con Disney, quien apoya a Disney sabe que hay algo a cambio. Es correcto. Pero bueno, ya veremos qué pasa ya. Y no por nada ya alcanzaron esta cifra, o sea. Sí. Ya veremos qué pasa con Día de Muertos, pero pues sí valdrá la pena verla, ¿no? Si le dice la oportunidad a Coco, yo creo que pues, esta que es mexicana y es animación. Y que por lo general las películas mexicanas animadas por lo general son buenas.
Dependiendo, si las hace Televisa están de la chingada. No, bueno. Las todo lo que de la haga Llorona y la leyenda de la Nahuala y todo eso, horribles las animaciones. Me imagino, pero no al nivel de Chavo del 8 de animado, o sea, me refiero a una producción seria. No, sí, pero bueno, ok, sí. O sea, pero esta tiene muy buena animación, o sea, por ejemplo, yo la vi y, a ver, no es Coco, pero es... No, se ve muy bien hecha, se ve muy bien hecha. Bastante bien. ¿Sabes? Sí, no, al nivel de Coco, O sea, en cuanto a animación, yo sí la vi. Sí la viste más o menos así. Yo no tanto, pero, o sea, la verdad es que muy, muy respetable. O sea, se podría decir que, casi se podría decir que sí es como... Ahora falta ver también el argumento, cómo está y todo, pero bueno, yo creo que pinta para hacer una muy buena película. Bueno, ya veremos qué pasa con esa, ¿no? Siguiendo con chido y variado, tenemos a Deadpool 2, que ya estrenó trailer. Y como no podía faltar, está diferente, original y divertido, ¿no? Sí. De hecho, lo estábamos viendo antes de iniciar el podcast. Para que quienes no lo hayan visto, es una parodia al inicio de Bob Ross, que era este pintor famoso de los 90s. Sí, de los 90s. Sí, de los 90s. Con su afro y que te enseñaba a pintar por televisión, de que ahora vamos a pintar unos árboles felices y no sé qué. Entonces así empieza el tráiler de Deadpool 2. Y ya después lo mezclan con algunas escenas ya de la película, de la acción y todo, ¿no? Pero sí hay gags y cosas que se ven en el intro de Bob Ross, como cuando está pintando y le hace así al pincel en el atril, el caballete. Sí, el caballete. Le hace así en las patas y así como que... Obviamente está insinuando otra cosa, ¿no? Sí, connotaciones sexuales. Ajá, o que de repente vamos a pintar aquí y da unos brochazos de amarillo, cambia la cámara y ya está todo paisaje. Cosas así, ¿no? Que está chistoso. Pero es que da risa porque eso siempre se lo reclamaban. Bueno, o sea, era como algo súper lógico o ilógico de que te estaba enseñando supuestamente cómo hacerlo y de pronto ya tenía la mitad del pinche cuadro. Entonces, no mames. Sí, porque te están enseñando a hacer un árbol y de repente ya avanzaban. O sea, te da un corte y más adelante. Y ya le habían puesto las montañas, estaban todos los 50 árboles que te tenías que poner. Y, así, y tú apenas ibas con el primero. Y todo feo, ¿no? Exacto. La verdad es bastante divertido. Lo mezclan con escenas de la película, como tú dices. Y sin duda no pierde el estilo Deadpool. O sea, no pierde el estilo, por lo menos para empezar a promocionar su segunda película, ¿no? Sí. Yo creo que esa es de mis películas favoritas de Marvel. Oye, ¿saldrá para Infinity Wars? Creo que estaban planeando... No creo, porque ya Infinity War no tarda, no sé cuál es la fecha de estreno, pero no creo que falte demasiado. Y Deadpool pues está para 2018, sí, pero todavía le falta. Bueno, pues ya para terminar e irnos, tenemos una película que se llama, que se estrena mañana, que ya hablamos de ella, la Liga de la Justicia. Bueno, esta película la dirige Zack Snyder. Ya hablamos también de Zack Snyder y sus peculiaridades al hacer películas y todo eso, ¿no? Pues bueno, esta no podía ser la excepción. Tiene sus cosillas, ¿no? De peso. Ajá, bueno, ya ves que en La Mujer Maravilla, o sea, a Zack Snyder ahorita le llovieron críticas feministas bien cabrón. Pero también el güey que puso el tweet fue así como muy... Es que no sé si ardido, pero fue como... miren, en el 2000 tanto fue esto, y ahora miren, o sea, es como... No echando la culpa, pero así como... En plan de... miren lo que van a hacer, ¿no? Cizañoso. Mira, exacto, lo que pasa que, bueno, para contarles bien qué pasó, en la película de Wonder Woman, exacto, las amazonas, su vestimenta es de una guerrera, o sea, no van medias desnudas, ¿no? Porque obviamente al ser guerreros necesitan cubrirse la mayor parte del cuerpo. Exacto. Digo, sí tenían descubiertas algunas partes, pero la mayoría sí se le veías como una tipo armadura, ¿no? Exacto. Bueno, hasta ahí. Zack Snyder muy a su estilo y diciendo, pues son viejas, así pues vamos a minifalda y aquí como con topsito y nada más una hombrera aquí así y ya váyanse a pelear, ¿no? Entonces criticaban así como cómo lo refleja, porque fue una directora, y la de Wonder Woman,
y cómo lo refleja Zack Snyder. Sí, exacto. Cabe recalcar que el proyecto de Wonder Woman, detrás de todo eso, al principio estuvo Zack Snyder también. Exacto. Y bueno, con esta película se ve la diferencia, ¿no? Ahora, sí hay una diferencia. Sí, puede ser que es obvio que por ser hombre a lo mejor se inclinó por ponerles un vestuario así. Sí, también sabe su negocio, que sabe qué es lo que vende. Y sí, muchas otras tantas cosas. Ahora, ¿es para rasgarse las vestiduras? No, si no la quieres ver, crees que es sexista, feminista, no la veas, ¿no? Mira, te voy a decir una cosa. Tienes completamente, o sea, ya con eso, si tú crees que no va acorde a lo que tú crees, pues no la veas. Ahora, por ejemplo, nada más para traspolarlo, ¿no? Nadie dijo nada de 300, que es exactamente el mismo caso. Son guerreros y están con un pinche taparrabo nada más. Y dime quién dijo. No escuché a las mismas feministas quejarse de eso, ¿verdad? Pero, ¿cuál? O sea, y es el mismo director, de hecho, Zack Snyder. Exacto. Para que veas que no es sexismo, sino que él sabe la fórmula. Exacto, sabe por dónde ir, qué va a llamar la atención. En la segunda, por ejemplo, de 300, también la parte que ya ahí toma pues la relevancia de esta chica, se podría decir, también está un poco más asexuada. Ahora, sí hay algo que noté, por ejemplo, en Wonder Woman, estás viendo la película y sabes que Gal Gadot está súper sabrosa y todo, o sea, lo sabes, pero no la ves tan asexuada, pero... Tan sexualizada, porque sí, asexuada es sin sexo. Perdón, tienes toda la razón. Pero en el trailer de la Liga de la Justicia hay una escena de Gal Gadot donde está dando una patada en la parte de abajo y se le ve se le ve media pompa. Ya desde ahí sabes que se rompió con la línea que venían cuidando de... Sí, que cuidaron mucho en... Es obvio las diferencias, y es obvio por qué, y es obvio que tiene que ver porque es hombre. Obviamente una mujer difícilmente haría esas tomas, ¿no? Exacto. Digo, sí puede haber mujer que las haga, pero es más difícil, o sea, es más probable que un hombre las haga. Y sí, todo eso sí, o sea, nadie le está diciendo que no. Pero tampoco es como para rasgarse las vestiduras. Simplemente es como ahorita, ¿no? O sea, vi esa diferencia y ya está. Estoy seguro que en la primera oportunidad que tenga, Zack Snyder va a hacer lo mismo con un hombre. Pues imagínate si Zack Snyder dirigiendo una película enfocada a mujeres. Va a sacar hombres semidesnudos, güey. La de 50 sombras de Grey. Imagínate, haciendo una película de esas, va a sacar desnudos de hombres brutales así y nadie va a decir nada, ¿no? Tampoco tienen por qué decir eso. Si la quieres ver bien, si no, pues critícala y di que es una mala película y que... Pero no creo que sea sexismo, pues a lo que voy es que sí, todo eso que dicen, pero no creo que sea sexismo, porque lo ha demostrado varias veces Zack Snyder que tanto para un lado para otro peca de lo mismo, pues, ¿no? Exacto, y además, por ejemplo, Gal Gadot, por ejemplo, con estas situaciones que han salido de acoso sexual, dentro de los 20,000 que ya han salido denunciados, por ejemplo, ella sí tuvo una postura de que si la producción de tal compañía, por ejemplo, iba y que está involucrado el dueño o el director, etcétera, iban a llevar, por ejemplo, la Liga de la Justicia o Wonder Woman 2, etcétera, lo que fueran a llevar, ella no quería estar relacionada. Bueno, para ser más claro, lo que dijo fue que si la Liga de la Justicia iba a ser distribuida por Miramax, que ella no quería saber nada de eso, y es más, si llegaba a pasar eso, era sin su consentimiento y que dudaba su participación en las próximas películas. Entonces, si ya esa posición me parece perfecta, porque eso ya estás hablando de otra cosa, eso fue algo que pasó y que fue muy cabrón. Ahora, estás hablando de que ella ya tiene una postura y tiene una postura cual defender. Y si ella no tuvo ese problema para grabar las escenas, ¿por qué las demás? Que bueno, también te voy a decir que los actores no se enteran mucho bien qué va a salir, ¿no? Porque hacen miles de escenas y te pierdes y ya al final ves, este es el resultado, ¿no? Pero también hasta cierto punto pueden tener cierto, no voz y voto como decir, esta no quiero que salga, ¿no? Pero sí tienen hasta cierto punto... Sí, a lo que voy es de que sí puede parecer que es sexista, de eso me han dicho que hay varias, no una, hay varias tomas que es como de las nalgas así de Gal Gadot, ¿no? Gracias, por cierto. Sí, a lo que voy, o sea, sí
Sí, porque es hombre, sí, porque para él a lo mejor le parece que va a vender, sí, por todas esas razones que dicen. Pero vuelvo a repetir, creo que no es como para rasgarse las vestiduras, claro. y creo que tampoco necesariamente es por sexismo, porque si él tuviera la oportunidad de que es una historia de hombres y tal, que varias mujeres le tienen que vender a mujeres, va a hacer hasta lo imposible, los va a sacar así en tangas a los güeyes para que se le vean las nalgas y va a llegar una chava y los van a liar, ¿me entiendes? Porque él sabe más o menos la fórmula que va a generar un movimiento. Sí, y si te das cuenta, por ejemplo, 300, que es una película, por ejemplo, completamente bélica, a las mujeres eso les fascinó la película. O sea, si tú le dices, vamos a ver una película bélica, ya sea de la Segunda Guerra Mundial o de lo que sea, les viene valiendo a la mayoría 3 pesos. O sea, les viene valiendo madre. Pero si tú le preguntas, ¿cuál es la película que más te ha gustado en cuestiones de guerra? Te aseguro que en sus primeros 3 debe de estar 300. Y no es nada más que por los güeyes. O sea, la historia... Y aquí lo hemos criticado mucho a Zack Snyder. O sea, en lo personal me gusta mucho cómo hace las escenas de acción, que es muy malo contando historias, o sea, lo que va alterno y todo eso, sí. Y sí, eso lo decíamos en el podcast pasado. Pero no más que eso, pues, o sea, peca de muchas cosas. Por ejemplo, peca de repente saturar demasiados efectos a sus películas. Exacto. O sea, sí, pero si ya sabes cómo, o sea, ¿para qué lo invitas? ¿Para qué vas a, no lo vas a ver, no? Ya sabes cómo se hace, ¿para qué me invitas? Exacto, ese quedaría como meme perfecto para Zack Snyder, ¿no? Para los que lo critican. Es como si a Michael Bay le prohíben hacer explosiones. Sí, exacto, ¿no? Así no puedes explotar nada y no puedes tirar edificios grandes. Así que chiste. Pues bueno, exacto. Ya nada más quería cerrar con eso, que se me hace una tontería criticar eso. El tweet sí fue lo que tú dices. Ardilla, o sea, ¿no? Fue con toda la alevosía y ventaja. Sabía lo que estaba haciendo. No, y está bien que lo critiquen, pero pues, si no quieres ir a ver, no vayas a ver y ya. Se acabó el problema, ¿no? Pues sí, pero bueno. Pues bueno, ya está. Feministas. Creo que nos llevamos 2 horas. Casi lo mismo de la vez pasada, pero bueno. Dice Edelmar, consume local. No sé a qué se refiere a consume local. Porque tenemos la cerveza. Ya. Supongo que. Bueno, ¿por Guinness? También consumimos mucho local. De hecho, hemos consumido mucho local. Sí. Ya le quisimos cambiar un poco. Exacto. Lo que pasa es que normalmente tomamos. ¿Qué es? ¿Corona o no? Pues hemos tomado Indio, Victoria, ¿qué más? Por ahí algunas artesanales también. Una vez la Tulum, que sí es justamente de aquí. Esa sí es muy local. Muy local. Y le comentaba a George que iba pasando para ver qué cervezas y me gustó mucho la Guinness cuando fui a Londres. Y dije, pues vamos a llevar unas. Que por cierto, Pablo dice chamacos, no sé por qué. Bueno, ya nos pondremos de acuerdo con Pablo por si quiere venir para el próximo podcast. Y traemos la idea de hacer un podcast de cerveza. Hasta de sí. George está contando ahí unas cosillas que suenan bastante interesantes. Sí. Y que si es un mini podcast, se podría decir, nada más que no estaba grabado. Sí. Entonces, si les late la idea de hacer un podcast de cerveza, es que ya van varias personas que nos dicen que qué onda con las cervezas, ¿no? También cuando sacamos las cervezas Milwaukee, ¿te acuerdas creo que en ese podcast nos preguntaron más por las cervezas Milwaukee que por lo que hablábamos. Es que era una enorme, una presentación súper rara. Entonces, si les gustaría ver un podcast de cerveza, sería chido, y nos dicen. Vernos pelos. Sí. Y pues bueno, ya, nos despedimos, les recordamos nuestras redes sociales para que nos suscriban, nos den like, nos den retweet, nos meten la madre, lo que sea. Caleido Podcast en Facebook, Twitter y YouTube. Así es. Y pues bueno, nos despedimos. Yo soy Jorge Domínguez. Iván Reyes. Y nos vemos hasta el próximo jueves. Así es. Invitados, por cierto. Tenemos invitados. Así es.